Con la ayuda del Señor, yo quiero compartir este tema. Este tema es un poquito, vamos a ir primero a las profundidades, a ver cómo inició todas las cosas, para luego entender cómo se desarrollan todas las cosas. Ese es un tema que debemos de poner atención desde el principio hasta el fin, porque vamos a ver muchas cosas interesantes, trascendentes e importantes, no solamente para nosotros, sino para nuestra familia. Vamos a ver, con la ayuda del Señor, de transferencias de espíritu. La transferencia de espíritu es algo tan vital y tan importante para nosotros, pero lo ignoramos porque no se ve, porque los espíritus son incorpóreos y pueden interactuar con nosotros y nosotros no percatarnos que estamos rodeados de espíritus, que muchas veces son de Dios y otras no lo son. Entonces, vamos a ir a las Escrituras. Así inició todo. ¿Cómo inició todo? A través de movimientos de espíritus. Si vamos al Salmo 33, verso 6, dice lo siguiente: por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército por el aliento de su boca. Yo puse aliento en rojo porque cuando nosotros vamos a la etimología en la palabra hebrea, precisamente aliento es espíritu. Entonces, Dios creó todas las cosas por su palabra, no solamente, sino que de su palabra salen espíritus. Por eso dice Jesús en el Nuevo Testamento, que mi palabra es espíritu y son vida. Entonces su palabra no son solamente frases que llegan a los oídos de una persona, sino que son espíritus. Pero no solo eso, pero la palabra dice que de toda palabra, que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Pero la palabra vimos que es espíritu. Pero cuando nosotros vamos a la etimología y vemos ese verso, en la raíz de este verso, el original, dice que no solo de pan vivirá el hombre, sino de todo lo que sale de la boca de Dios. O sea que de la boca de Dios no solo salen palabras. Y aquí vemos que de su boca salió aliento, y el aliento son espíritus para crear el universo. Y miren algo, en Génesis 6, capítulo 1, versos 26, dice: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y se enseñoree de los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Entonces, Dios creó al hombre a imagen y semejanza. Entonces, Dios es triuno, tres en uno: Padre, Hijo y Espíritu. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces, y nos creó a nuestra imagen y semejanza. Génesis 2:7 dice: entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. ¿Qué sucede? Él cogió del barro, de la arcilla de la tierra, así dice en el original, formó el muñeco y vino y sopló. ¿Qué fue lo que sopló? Espíritu. Y el espíritu que sopló, que salió de la boca de Dios, se juntó con el cuerpo que había recién hecho. Y esa combinación de espíritu y cuerpo, dio a luz el alma. Y nosotros somos
espíritu, alma y cuerpo. Así dice Tesalonicenses. En ese orden jerárquico, espíritu, alma y cuerpo. Entonces, lo que tiene la preeminencia en nuestro ser es el espíritu, es el alma y en tercer lugar el cuerpo. El cuerpo es la habitación, la morada donde vive este espíritu y esta alma, que son seres espirituales. Va a llamarle así, ¿verdad? ¿Qué significa aliento? Bueno, aliento en el Strong es la H5397 y es Neshama y significa aliento vital, inspiración divina, espíritu, vida viviente. Por eso vimos que qué pasa cuando hablamos de qué pasa después de la muerte. Vemos que cuando el espíritu sale de la persona, muere. Porque el espíritu es vida. Pero mire lo que dice el diccionario Chávez. Te habla de otra palabra que es el ruaj. El ruaj es el soplo, el aliento de vida. Es el espíritu de la persona. Y ese espíritu, cuando se junta con el alma, con el cuerpo, lo que produjo fue el alma. Entonces, miren qué interesante. Pero el propósito de Dios para el hombre es el siguiente. El hombre fue creado como un ser espiritual, con la habilidad de interactuar con lo natural y lo espiritual. Él fue creado para interactuar con estos dos mundos, con el físico y con el espiritual. Él fue hecho un alma viviente que tocara y que fuera tocada por ambos reinos, por el físico y por el espiritual. Pongan atención para que no se me pierda en esto. Entonces Dios lo creó para que interactuara con los dos reinos. Por eso vemos que en el Génesis Dios habla con el hombre como nosotros hablamos con cualquier persona, para interactuar con el mundo espiritual. Pero ¿qué sucede? La gente pasa desapercibido que solamente estaba Adán y Eva. Mas sin embargo le dijo a Adán que labrara, y la etimología de labrar no es trabajar la tierra, porque no existía el trabajo. Cuando usted busca la etimología de esa palabra es adorar. Lo creó para adorar y para guardar. ¿De qué debe de guardar si solo estaba él y Eva? Entonces habían enemigos, pero no físicos, porque se creó el hombre para interactuar con el mundo natural, el mundo físico y con el mundo espiritual. Pero ¿qué sucede? La mujer comienza a interactuar con la serpiente, peca, e induce a Adán a pecar, y por Adán entró un ser espiritual, la muerte, entró al mundo. Y entrando por Adán, nos alcanzó a todos. ¿Qué fue lo que sucedió cuando profundizamos un poquito más en ese acto? Bueno, cuando Adán y Eva fueron creados, tenían el Espíritu de Dios, habitando juntamente con su Espíritu. Pero le dijo que si desobedecía, si comía del árbol, moriría. Pero él comió, pero siguió viviendo. ¿De qué fue lo que murió? Murió su espíritu y quedó dual, alma y cuerpo. Pero ¿qué acontece? Todo se ejecuta mediante espíritus. Por eso enseñamos hace mucho, y lo pueden buscar en YouTube, la operación de los espíritus de parte de Dios, esa es una, y dos, la operación de los espíritus de parte del enemigo. Todo se ejecuta por espíritus. Y lo vamos a ver.
Entonces, ¿qué sucede? Que al morir el hombre espiritualmente y ya no poder tener comunión con el Espíritu de Dios, pasó a tener el espíritu del diablo. Entonces, de ahí sale el accionar de la primera muerte. Caín mata a Abel, pero luego todo lo que se desencadena de ahí, y es violencia, robo, atraco, el primer punto de droga, lo vemos en el Génesis. Y usted dirá, ¿cómo? En el Génesis, claro. Rubén sembraba mandrágora, y con la ayuda de su madre. ¿Y qué es la mandrágora? Cuando usted lo estudia, la mandrágora tiene el mismo efecto que la droga. Lo único que le llama de otra forma, porque en ese momento el término droga no existía. Pero estudie con qué le daba a la gente cuando usaba la mandrágora y que iban a buscarla en una esquina ahí con Rubén. Es interesante, pero todo lo malo comenzó a desencadenarse cuando el hombre no tiene comunión con el Espíritu de Dios y entra en la ecuación el espíritu del diablo. Entonces, el resultado de la unión del espíritu con el cuerpo es el alma. Así lo vemos en Génesis 2:7. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra, cuerpo, y sopló en su nariz aliento, espíritu de vida. Y fue el hombre un ser viviente. Otras versiones dicen alma viviente. Ahí está nuestro ser tripartito, espíritu, alma y cuerpo. La advertencia de Dios al hombre en Génesis 2, 16 al 17, que mandó Dios y le dijo, de cierto morirás. Y ya lo expliqué, por ahí está ahora la cita. Entonces, ¿cuál fue el resultado? El espíritu del hombre en su estado caído está muerto hacia Dios. Sin embargo, esta ocupación por el espíritu del pecado, la naturaleza satánica, y puede ser usado para recibir y soltar poder espiritual a través del alma y del cuerpo en el reino terrenal. Ya existe esa facultad. Por eso el título es transferencias de espíritu. Nosotros tenemos la facultad de transferir espíritus a otra persona. Miren qué interesante, cómo se va poniendo la cosa. Entonces, cuando somos nacidos de nuevo, recibimos el Espíritu de Cristo. Somos ya no dual, sino pasamos a ser tripartito nuevamente, con el Espíritu, el Espíritu, el alma y el cuerpo. Echa fuera el espíritu de pecado y nos da una nueva naturaleza, un nuevo espíritu, así lo dice el Señor. Le daré un nuevo corazón y un nuevo espíritu. Fíjense que lo vemos, pero no lo habíamos analizado y juntar todos estos versos para entender esta verdad con la que interactuamos constantemente. Aún siendo una doctrina básica, porque lo que estamos hablando es doctrina básica. De las 6 doctrinas básicas que estableció nuestro Señor Jesucristo, una de ellas, y precisamente es la cuarta, la imposición de manos, que la vamos a encontrar en Hebreos capítulo 6, versos del 1 al 3. Ahí están las 6 doctrinas básicas que no las vamos a hablar, solamente las estoy nombrando porque tengo muchas cosas que quiero detenerme. Y es la imposición de manos, que Pablo le dijo a Timoteo que no imponga la mano con ligereza. ¿Por qué? Porque ahí se transmiten espíritus a la otra persona. Pero si tú eres débil en la fe, cuando tú le pones la mano a una persona, la otra persona te transmite los espíritus que tiene esa persona a ti, que pueden ser miles. Y lo vemos en el caso del Gadareno. ¿Cómo te llamas? Le dijo Jesús y le dijo, Legión me llamo, porque somos muchos. Y
Y hay en el Imperio Romano una legión era 2000, pero eso se fue modificando dependiendo del emperador. Luego cambia de emperador y ese emperador amplió lo que es una legión. Y por eso tenemos legiones de 2000, 3000, 4000, 5000, 6000 personas. Entonces, esa cantidades que yo acabo de decir, un ser humano la puede tener. Entonces, tengo que aclarar lo siguiente. Un creyente que no abra puertas no puede ser poseído por el diablo. No puede ser poseído, pero sí puede ser estorbado. Sí puede ser estorbado. Y eso lo vimos en las enseñanzas pasadas. Pero un creyente que abra puertas, y las puertas son espirituales, cuando vemos cosas que no debemos, escuchamos cosas que no debemos, hablamos cosas que no debemos, visitamos lugares que no debemos o nos juntamos con gente que no debemos, estamos abriendo puertas en el mundo espiritual. Entonces, vamos a ver algo. Nosotros impartimos lo que tenemos. Ustedes se recuerdan que yo he dicho mucho que tenemos que tener cuidado a quién escuchamos, porque cuando escuchamos a alguien predicando, y no solamente predicando, él nos comparte su conocimiento, nos comparte su conocimiento, pero él imparte de lo que tiene dentro, y eso es espíritu, el espíritu que esté adentro de él. Comparte, que es diferente, aunque suene similar, comparte su conocimiento, pero imparte lo que tiene adentro. Muchos ministros andaban correctamente hasta que comenzaron a escuchar a este señor que murió en un accidente y cayó en la basura. No recuerdo ahora el nombre, pero el Señor me lo va a acordar. En el nombre de Jesús, Señor, acuérdame lo que se me olvidó. Ese señor que tuvo un accidente en un avión y cayó a la basura, comenzó a hablar del King Now, del reino ahora, y ministros que estaban correctos comenzaron a desviarse. Comenzaron a desviarse. Y salieron de la sana doctrina y cayeron a la doctrina del reino ahora, que tenemos que reinar ahora porque el reino es ahora. Entonces, miren cómo una persona ministros que estaban bien doctrinalmente se desviaron cuando comenzaron a escuchar a este señor. ¿Y usted sabe qué pasó con la congregación? La impartición de esos pastores dañó a toda la congregación. Uno dañó a uno y uno dañó a todos. Mike Monroe es el nombre, gracias Señor. Yo le dije que el Señor me lo iba a acordar, ¿verdad? Mike Monroe contaminó espiritualmente a muchísimos ministros que comenzaron bien y terminaron desastrosos. Comenzándolo a invitar a sus iglesias para que comparta un mensaje y eso fue un desastre. ¿Y cómo terminó Mike Monroe? Yo veo su muerte como una enseñanza espiritual para nosotros. Iba con casi todo el ministerio de él en un jet privado que tenía. Solo uno no fue. Y cuando iba aterrizando chocó con un camión de bomberos y su cuerpo cayó a la basura. Usted lo ve quizás como un accidente, pero yo creo que no fue fortuito él caer en la basura. No fue fortuito. Porque con Dios no podemos jugar. Mike Monroe jugó, dañó, contaminó y terminó en la basura.
Yo lo veo como una enseñanza espiritual. Deuteronomio 34:9, le voy a comenzar a poner citas a lo que estoy hablando. Y aquí encontramos y dice, y Josué, hijo de Nun, fue lleno del espíritu de sabiduría porque Moisés había puesto sus manos sobre él. Y vino el espíritu de sabiduría sobre Josué. Una impartición. Entonces, ¿por qué Moisés impartió espíritu de sabiduría sobre Josué? Porque sobre Moisés había sido impartido el espíritu de sabiduría. Porque Moisés era un pastor correcto. Amaba a Dios y era un hombre consagrado. Pero ¿y si no hubiera sido consagrado? ¿Y si hubiese sido un pastor como lo hay muchos por ahí y por aquí cerca de la 27? ¿Qué hubiese impartido? ¿O qué imparte cada vez que impone la mano? ¿Qué imparte? Entonces, miren cómo personas pueden cambiar de repente, porque después de ahí, Josué cambió. Cambió porque hubo una impartición de parte de Dios, utilizando a su siervo Moisés. Veamos otro ejemplo. Hechos 6, del 6 al 7. Aquí vemos que a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes oraron y les impusieron manos. Aquí vinieron los apóstoles a un grupo de personas y le impusieron manos. Esos apóstoles estaban llenos del Espíritu Santo. Y al estar llenos del Espíritu Santo, ¿impartieron qué? Espíritu Santo. Y miren el 7. Y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Habían sacerdotes desobedientes, pero después de esa impartición de los apóstoles, creció el número de los creyentes, se aumentó el correr de la palabra y hasta sacerdotes comenzaron a creer en la fe. Creer en la fe porque antes lo que creían era en la ley, cultura y costumbre judía, pero ahora hubo un cambio de mentalidad porque le impusieron las manos y todo cambió. Miren qué interesante. Pero podemos hablar un montón de ejemplos, pero ya lo dije que hablamos de cómo operan los espíritus de parte de Dios y cómo operan los espíritus de parte del enemigo. Esas son dos enseñanzas que están en YouTube. Todo nuestro ser debe ser sin falta. No podemos contaminar nuestro espíritu. El espíritu se contamina. Segunda de Corintios capítulo 7 versos 1. Y si no es el verso 1, lea el verso 2. Pero ahí están esos dos versos. Segunda de Corintios 7. Dice que no podemos contaminar nuestro espíritu. Y esto es la base bíblica de que tenemos que guardar todo nuestro ser. Está en 1 Tesalonicenses 5:23. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. La palabra irreprensible, cuando usted busca la etimología griega, es la G27.4. Y la palabra es amectos. ¿Y qué significa? Irreprensible, sin falta, sin defecto. ¿Qué? Nuestro espíritu, nuestra alma y nuestro cuerpo. Las tres cosas. Se contaminan diferentes una de la otra. Y las tres tienen que estar sin falta, sin defecto. El espíritu puede dañar a muchos. Un espíritu puede dañar a muchos. Números
13, del 23 al 33, no lo voy a leer todo, pero aquí estamos hablando de los 12 espías que fueron a ver la tierra prometida. 10 de ellos comenzaron a decir, no se puede, que esto y lo otro, y que vino sobre el pueblo un espíritu de temor. Y no quisieron. Solo Josué y Caleb, dice la Biblia, que eran de otro espíritu. Para que usted vea que esto no es jalado por los pelos. ¿Qué pasa? Que él infundió fe. Ellos dos, Josué y Caleb. Y por ellos dos, usted va a ver lo que sucedió. Aquí encontramos el espíritu de miedo, de duda, de incredulidad, transfiriéndose a través de un reporte de una palabra negativa de 10 de los espías a todo el pueblo, causando que desobedecieran, provocó desobediencia a Dios y se rebelaran contra su líder Moisés. Oiga lo que provocó un espíritu a todo un pueblo. Estamos hablando de 2 o 3 millones de personas. Pero habían 2 de otro espíritu. Así lo dice Números 14:23. Dice, pero a mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu, que no era ni de duda, ni de incredulidad, ni de rebeldía, sino de fe. ¿Qué pasó? Dice, y decidió ir en pos de mí, habla el Señor. Yo les meteré en la tierra donde entró y su descendencia la tendrá en posesión. O sea que ese espíritu que tenía Caleb lo impartió sobre su familia y su familia y él entraron a la tierra. Y Josué, que tenía espíritu de sabiduría, también se lo transmitió a su familia. ¿Y qué hizo? Entraron. Ambos no solos, con su familia, porque los demás murieron en el desierto. ¿Por qué? Porque a Dios no le agradó su actitud. Y todo comenzó con una impartición, que esta vez no hubo una necesidad de imponer manos, sino escucharon el mensaje de los 10. Solo escucharon el mensaje de los 10. ¿Por qué ahora hay tanta apostasía? ¿Sabe por qué? Gracias a las redes sociales. Porque no queremos ahora un solo pastor, podemos tener muchos constantemente. ¿Y qué pasa? Que usted lo escucha, eso no es nada. Eso no es nada, varón, eso no es nada, varón. Pero hay una transferencia de espíritu. Solo de escuchar. Por eso tenemos que tener cuidado a quién escuchamos. Para yo saber una doctrina verdadera, yo no tengo que estudiar una doctrina falsa. Porque esa doctrina falsa, así como la palabra de Dios es espíritu y es vida, la palabra del diablo es espíritu y es muerte. Y así como el espíritu de la palabra de Cristo está en su libro, así lo está también en muchos libros la palabra del diablo, que es espíritu también, porque él es espíritu. Entonces, fíjense, la mejor enseñanza para ver que no podemos hacer eso son los cajeros de los bancos. A ningún cajero se le da un billete falso para que se familiarice con el falso. Solo se le da faldos de billetes verdaderos. Él no tiene que estudiar el falso. Él no tiene que estar en contacto con el falso, porque eso le tumba el discernimiento. Le anula su discernimiento. Con billetes verdaderos, comienza a contar, gracias mi José Ramón lindo, bello, precioso, solo para su esposa
Yomaira. Usted comienza a contar y usted no ve que ellos cuentan y miran para el otro lado. Oye, mira, tú tienes billete de 2,000. Sí, ok. Oye, sí, yo voy ahora. Y ellos siguen contando. Pero de repente se detienen en uno. Y cuando ellos se detienen en uno, entonces van a confirmar con la máquina. Y ahí viene la máquina y le muestra que es falso. Pero él no necesitó la máquina. Él lo único que necesitó solamente es acostumbrarse a lo verdadero, sin ponerle la mano a lo falso. Pero, ¿qué está pasando en el pueblo cristiano? Están oyendo a todo el mundo. Y al oír a todo el mundo, vienen espíritus y lo confunden. Pero vamos a seguir viendo. La decisión de Caleb y Josué alcanza a sus familias. Número 14:30 dice: vosotros a la verdad no entraréis en la tierra por la cual alcé mi mano y juré que os haría habitar en ella, exceptuando a Caleb, hijo de Jefone, y a Josué, hijo de Nun. ¿Quién habló ahí? Dios. Levanté mi mano y juré que habrían habitar en ella. Pero no va a ser así. No creyeron. Se confundieron con espíritu de duda, de incredulidad y de rebeldía. Por escuchar a personas incorrectas. Vamos a ver esto. Por asociación. Proverbios 13:20 dice: el que anda con sabio, sabio será. Entonces, si yo ando con creyentes consagrados, ¿qué me va a pasar? Consagrado seré. Pero si yo ando con hermanitos de Corinto, que habían chisme, murmuración, pleito, rencilla, hasta incesto, ¿qué va a pasar? Me voy a contaminar. Me voy a contaminar. Entonces no debo yo de juntarme con ellos. Una cosa es que yo me junte y comparta un pequeño tiempo a que yo ande, mire, para arriba y para abajo. Tenemos que hablar con ellos para ayudarlos. Pero nunca coinonizar. Nunca coinonizar. Porque al coinonizar, o él se convierte a mí o yo me convierto a él. Pero con el agravando, me voy a parar sin el bastón. Porque estoy sentado aquí, porque todavía no estoy bien de la rodilla. Pero si yo me paro aquí, por ósmosis, por gravedad, y yo trato de subir a José Ramón, ¿qué es lo más seguro? ¿Que yo lo suba o que él me baje? ¿Me entendieron? Eso pasa también en el mundo espiritual. ¿Sabe por qué? Hermano, para hacer lo malo no necesitamos ayuda. Para hacer lo bueno sí, porque cuesta. Yo no sé a usted, pero a mí me cuesta un montón. A mí me cuesta un montón y tengo que negarme muchísimas cosas que a Abraham le gusta. Oiga, que a Abraham le gusta. Y eso es fuerte. Cuando yo veo una Coca-Cola, me incita. Pero yo he tenido que hacer ayuno de las redes sociales. Porque sin querer veo cosas que no me edifican.
sin querer veo cosas que no me santifican y que no glorifican a Dios. Y las tres cosas para mí son importantes. Mi edificación, mi consagración y glorificar a Dios. Una de las más peligrosas es Instagram. Porque tú no tienes que buscarla. Porque el algoritmo, con tú punchar una sola vez, es suficiente para el algoritmo inundarte de eso. Y luego tú quedas atrapado en eso. Póngale usted el nombre. ¿Y qué yo hice? Dice que el sabio ve el peligro y se aparta. Pero el necio continúa hacia adelante. Yo soy fuerte, yo soy fuerte, yo soy fuerte. No, mentira, hermano, no somos fuertes nadie. Tenemos un tesoro en un vaso de barro, no es de hierro. Y Cris se está riendo, parece que él habló algo así. Quizás en el culto de varones fue. Bueno, mire, yo ni vine, pero me di cuenta. ¿Me entiende? Entonces tenemos que tener cuidado con quién andamos. ¿Me entiende? Porque nos van a dañar. Pero miren algo más, yo quiero ir rápido. Otra por asociación, Proverbios 22 del 24 al 25 dice, no te entremetas con el iracundo, ni te acompañes con el hombre de enojo. Dice el 25, no sea que aprendas sus maneras y tome lazo para tu alma. Tenemos que tener cuidado con la gente que se enojan y se iran con facilidad, porque nos van a contagiar. Y usted puede cambiar su conducta cuando no era así. Pero dicen que eso es conducta, que esto y lo otro. En el mundo físico y la ciencia te hablan de enojo, de la ira, que eso es que se que eso patatín, conducta aprendida. Pero la Biblia te dice que es transferencia de espíritu. Cuando usted se junta con una persona malapalabrosa, ¿qué usted cree que va a hacer dentro de poco? Aquí hubo un señor canuco en la radio que no podía hablar sin decir una mala palabra. ¿Y ahora qué están haciendo todos los comentaristas? Él se ha multiplicado. Pero el problema es que yo haga un pecado yo solo. Y otro diferente es que yo haga un pecado y contamine a muchos. Porque cuando yo lo hago yo, pequé yo. Pero cuando yo hago que el otro peque, entonces ya Dios no me va a demandar por mí, sino por mí, por él, por ella, por él, por ella, por él, por ella, por ella, por ella, por él, por él, por él, por ella, por ella, por él, por él y por todo el que dañé. ¿Ustedes me están entendiendo lo que yo les quiero dejar dicho? ¿Cuántos de nosotros tenemos familiares, amigos y familiares? Eso no es nada. Vamos a hacer esto. Eso no es nada. Tú no puedes ser apasionado, tú no puedes ser fanático, tú no puedes ser religioso, tú no puedes ser extremista. No, hoy y ya. Yo veo risas en el rostro. A través de inapropiadas relaciones emocionales y físicas, estoy hablando de actos íntimos, en la sexualidad, hay transmisión de espíritu. Hebreos 13:4. Honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla,
pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Entonces, ¿por qué es que dice esto? Es una advertencia y un llamado a los que están casados. El matrimonio tiene que ser honroso. Y nuestro lecho, nuestra cama, sin mancilla. Que no estemos nosotros y 15 espíritus alrededor de nosotros. Dale esto, oye, aquello, No, eso no es así, varón, eso no es así, usted está exagerando. Vamos a otro verso. Primera de Corintios, capítulo 6, del 15 al 20. Yo voy a hacer un resumen para no leérselo todo. 1. Nuestro cuerpo son miembros de Cristo. Nuestro cuerpo es un miembro de Cristo. 2. Nos hacemos uno con la ramera. Los espíritus de ella vienen a mí. Y por eso mucha gente seria, cuando tienen sucursales o segunda base, como le llaman ahora, de repente se tuercen y hacen un desorden. Pero antes yo no bebía y el tipo está bebiendo, yo estoy bebiendo. Pero antes el tipo no fumaba y ahora está fumando. Pero antes el tipo no era morboso, no era lascivioso. Pero ahora lo es, porque el espíritu de esa ramera o de ese ramero. Y sigo contando. 3. El que se une al Señor, uno es con Él. Porque hay una unión de espíritu. Dice el 4. Con nuestro cuerpo pecamos cuando cometemos sexo ilícito. No un pecado que está fuera del cuerpo, sino dentro del cuerpo. Usted lo puede leer completo, del 15 al 20. Primera de Corintios 6, que no estoy exagerando. 5. ¿Usted sabe por qué es tan peligroso el adulterio para los casados y la fornicación para los novios? Porque si usted es cristiano, es templo de Dios y del Espíritu Santo. Van 5. 6. Porque usted fue comprado. Ya usted no es solamente templo, usted fue comprado con la sangre. Y 7. Debemos glorificar a Dios con nuestro cuerpo y en nuestro espíritu, los cuales ambos son de Dios. Entonces, cuando nosotros tenemos una relación fuera del matrimonio, rompemos estas 7 cosas que yo le acabo de nombrar. Pero usted lo lee completo, porque no quiero que me crea tampoco. Usted lee del 15 al 20. Hay una transferencia de espíritu. Y no solo de espíritu, sino también hasta de enfermedades que no se ven en el rostro. Porque de repente ella es muy linda o él es muy hermoso. Pero de repente hay una lista así de enfermedades que son por relaciones sexuales. Unas se curan, otras no. Entonces, hasta por cuestión de salud, nosotros tenemos que ser fieles. Aunque lo digan amén. Subieron los amén. Siendo contaminado a través de la palabra, la música, la foto y actividades equivocadas. Oiga cómo nos podemos contaminar. Dice Proverbios 23:7. Porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Y usted dirá, ¿y qué tiene que ver el pensamiento con los espíritus? Bueno, cuando yo veo, o cuando, mejor dicho, cuando yo no era cristiano, yo era inconverso, ustedes saben que yo era maestro de artes marciales, de Kung Fu. Pero cuando yo iba al cine y veía una película de Jackie Chan, de Bruce Lee, yo salía del cine deseoso que alguien me empujara, deseoso que alguien me pisara. Ustedes se ríen, pero
Mira, doña Carla allá atrás también estrellada de la risa. Cris, tú te ríes, pero yo estaba loco que alguien me picara los ojos. Porque lo que nosotros vemos sale por un lado. Y lo que nosotros escuchamos sale por un lado. Y los lugares que nosotros visitamos nos contaminan. Yo entraba a una discoteca que antes estaba ahí en el malecón. Y yo haciendo esta enseñanza me trajo el Señor eso a la mente. Que yo entraba a de noche. Cerraba la iglesia. Pero yo estoy abusando. La discoteca se cerraba, era a las 10 de la mañana. Pero uno entraba, oye, uno en el mundo, entraba y tú sentías una atmósfera cargada. Siendo inconverso, ¿quién ha sentido eso? Atmósfera cargada en lugares que uno visita. Bueno, pues no soy yo el loco entonces, somos todos. ¿Por qué? Porque hay espíritus en ese lugar que abundan. Ya no son 3 ni 4, abundan. Entonces, lo que yo veo me trae un recuerdo. Como tal es tu pensamiento, tal tú eres. Ese recuerdo me trae un pensamiento. Y ese pensamiento crea una imagen. Y esa imagen me trae un recuerdo atrás que yo puedo hacer, que me puede llevar a pecar. Es una cadena de cosas. Entonces no podemos estar jugando al evangelio. Miren algo. Tarde o temprano, con lo que alimentamos nuestras mentes, llegarán a nuestro corazón. Nos transformarán en estas imágenes a través del soltar ese espíritu, de esa imagen en nuestro espíritu. ¿Quién se recuerda de la película que vieron en el cine, El Embrujo Segundo, creo que fue, que salió en las redes sociales, que en pleno cine se endemonió uno? ¿Ustedes no vieron ese video? Levante la mano el que lo vio. Yo lo oí. Tú lo oíste. Bueno, ya, aunque sea, no lo vio, pero lo oyó. Viendo la película, cayó endemoniado ese. Y se vio, porque había uno atrás y una vez cogió el celular y comenzó a grabar. Endemoniado con una película. Con una película, porque por las televisiones, por los celulares, hay transferencia de espíritu. Transferencia de espíritu. No es de que, no, yo estoy aquí en mi casa y estoy viendo aquí a Toquicha. No, hermano. Necesitamos estar balanceados en nuestro entendimiento. No estamos hablando de respecto a breves encuentros con estas cosas, sino al contrario, una exposición continua de nosotros a la influencia de esas cosas, los espíritus que están detrás de ello. Por supuesto que el peligro actual dependerá del tipo de material y nuestra receptividad para recibirlo. Unos pueden ser más vulnerables que otros. Y no es que de que yo lo vea ya estoy. No, no, no. Es exponerte a eso. Exponerte a eso. Por eso mucha gente no avanza. Y atrae maldición a su vida. Y lo ven como algo, eso no es nada. Eso no es nada. Porque la Biblia dice que el simple todo lo cree. Eso no es nada. Es una cosita sencilla. Veamos el poder de la música. La música es una herramienta poderosa de expresión e inspiración.
Es una vibración que toca las emociones y crea imágenes y pensamientos en nuestra mente. Ya ustedes saben que como tal es tu pensamiento, tal es tu corazón. Eso trae vibraciones e imágenes. Y yo le he dicho aquí que a las 10 de la mañana yo ponía Ana Graviel. A las 10 de la mañana me dan deseo de... Y a Luz también. Esa le gustaba doblar el codo. La cerveza era para el calor y para el frío también. y le encantaba a Luz, a mí no. Le encantaba coger un vaso y llamar a la hija de Don Leo. ¿Sabe cómo se llama la hija de Don Leo? Jacqueline, 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 Jacqueline. Cuando usted echa hielo en un vaso y usted lo mueve, suena de que Jacqueline, Jacqueline, Jacqueline. Porque crea imágenes. Miren, crea imágenes. ¿Quién de ustedes no ha escuchado una canción y usted viene esa mente hacia atrás y usted dice, wow, esa canción me recuerda a fulano? Cuando yo estaba, nosotros estábamos en esa canción me recuerda cuando yo estaba en tal sitio. Y usted se imagina el sitio y se imagina lo que está haciendo. ¿Quién le ha pasado? Levante la mano, por favor. Porque la música es un vehículo que te va a llevar, si una alabanza, ay, con esa alabanza, mi hermano Edgar y yo llorábamos muchísimo con la canción de Abel Zavala. No necesito, ¿cómo es? No hace falta otro milagro para en ti poder creer. Tan solo el milagro de volver a nacer es suficiente para yo caer rendido a tus pies y enamorarme del Dios que me creó para amarme. Nosotros escuchábamos eso, Edgar y yo, y nos fajábamos a llorar. Pero cuando yo la escucho, yo me acuerdo de él, llorando con él. Pero también hay otras. Que no me recuerde ni a la iglesia, ni a Edgar, ni a Jesse, ni a nadie. ¡Uy, santo! Reprende, Luz, reprende, huye. Entonces, la música no es un vehículo que te lleva a un lugar, te crea imágenes, recuerdos, hasta olores, sabores. ¿Por qué? Miren, la música nos puede bendecir o maldecir. Pero, ¿por qué es tan peligrosa la música? Lleva consigo el espíritu de su autor y el espíritu de aquellos que actúan. ¿Dónde? Tocando o cantando o bailando. La música no solamente es el autor, el que escribió, sino también el que la canta y los que tocan. Llevan espíritus. ¿Me entiende? Vamos a poner un ejemplo bíblico. Porque en nada sirve si yo le hablo y no le pongo un ejemplo bíblico. David y Saúl. La base bíblica, primer libro de Samuel, 16, del 15 al 23. Tocaba el arpa,
Solo tocaba, era instrumental, porque hay gente que dice, no, yo estoy escuchando una música instrumental. No me hace daño porque no dice nada malo. Es instrumental. Pero esa música instrumental es de Toño. O es de Paul Wilbur. Porque todo depende de la dependidura del dependiente y de toda independencia. David tocaba el arpa y el espíritu que atormentaba a Saúl se iba. Se iba, era libre, porque era la música correcta, la música que viene de Dios. Y si la música no viene de Dios, ¿qué hace? En vez de liberarte, te apresa. Te apresa. Yo conozco un pastor que no puede oír canciones de Fernando Villalona porque le da, mire, pero una botella fría verde que hay por ahí. Desde que oye al Mayimbe. No hagas así, que tú sabes quién es. Porque la música influye en nosotros de forma positiva o de forma negativa. Veamos otro ejemplo. Segundo libro de Reyes, capítulo 3, versos 14 y 16. Aquí está Eliseo. Y le dijo, búscame un tañedor, un músico que toque. Y comenzó el músico a tocar música de Dios. ¿Y qué vino? Una unción profética. El Espíritu de Dios vino sobre Eliseo y dijo, así dice el Señor. Una palabra profética. ¿Por qué? Porque vino una música de Dios y esa música de Dios trajo al autor de esa canción y vino entonces palabra de Dios. Pero si esa alabanza no fuera de Dios y fuera del enemigo, trae también palabra. ¿Pero de quién? De Chanito. ¿Quién es Chanito? Ustedes saben, y yo también. El hombre de los que no tiene nada, pero la gente la cogió con eso. Démosle un vistazo a los juegos de video, a los videos. Vamos a ver. Estos juegos son bastante populares en estos días dentro de nuestra juventud. Y debido a que son interactivos, envuelven más que las puertas. Puedan ser abiertas y usarlas al juego. Vienen a ser mucho más peligrosos que las películas. Pueden permitirle a los espíritus que sean transferidos más rápidamente que una película. ¿Por qué? Porque están interactuando con otro niño y ese niño no se sabe si es cristiano y a qué se debe y a qué se dedica y lo que hace y lo que no hace y lo que ve y lo que oye de sus padres, etcétera, etcétera. Entonces se aumenta el peligro. Usted sabe lo que yo le hice a esos dos muchachitos que están ahí, Samuel y David. Como ellos son generación Z, sería una arbitrariedad y una bruteza mía yo eliminársela de golpe y porrazo. ¿Qué yo hice? Se lo estoy dando por dosis. De lunes a viernes no hay tablet, no hay juego electrónico. Los sábados y los domingos tienen un momento en la mañana y un momento en la tarde. Y si alguien se porta mal, como ese que hizo algo ayer, le dije, hoy no tiene tablet en la tarde. Me hizo algo incorrecto con su hermano y de una vez tomo una decisión en contra de eso. Y ya ya se lo reducí
grandemente. Pero le voy a decir el propósito para que ellos lo escuchen. El propósito es hacerlo gradual. Ustedes vieron lo que subió Jesse al chat de la iglesia. Un niño de 10 años. Lo que hizo ese niño salió en el periódico Libre fue, mi amor. Dime que sí, mi corazón, para yo escucharte. Ay. Ese niño, su mamá le prohibió jugar. Y yo no voy a decir lo que él hizo, pero búsquelo. Salió en el diario Libre. Y ese no es ese. Yo conozco de muchos. ¿Por qué? Porque lo que están viendo, que entre comillas es inofensivo, es una estrategia del diablo, porque ahora el diablo no lo está tumbando en la calle, ahora lo está tumbando dentro de la casa. Violencia, lujuria, ira, brujería, odio, drogas, muerte, son espíritus que están siendo soltados a través de estos juegos. Guarda tu corazón, dice la Biblia, porque de él mana la vida. Por aquí dice, guarda tu corazón. Lo que entró saldrá por algún lado. Por eso el que ve cosas violentas quiere ejercer violencia. Por eso que yo cuando salía de la película quería que alguien me pisara o me empujara. ¿Me entiende? Porque lo que entró por los ojos, por los oídos, o que salió por la boca es lo que contamina al hombre. Usted se puede fajar con un cerdito, con un bofe, con una tripita, o vaya a Bonnie. No hay problema ahí. El problema es lo que sale de la boca, no lo que entra. ¿Me están entendiendo? Vamos a avanzar, que ya estamos terminando. Otras cosas que contaminan el corazón y permiten la transferencia, la vemos en Hebreos 12:15. Mira bien, que no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe. Por ella muchos sean contaminados. Una raíz de amargura, de falta de perdón, de resentimiento, de odio, de deseo de venganza, de maldad, va a causar en nuestra alma contaminación y en nuestro espíritu. Y esto va a evitar que alcancemos la gracia, y sin la gracia no vamos a poder seguir hacia adelante. En el ocultismo también hay mucha transferencia. Y hay mucha gente que quiere conocer y quiere saber por curiosidad, solamente para ver, para escuchar. Levítico 19:31 dice, no os volváis a los encantadores ni a los adivinos, no los consultéis, contaminándonos con ellos. Yo, Jehová, vuestro Dios, firma ese consejo. Contamina el leerse la manito, los pies, el leerse la taza, el ver el horóscopo. Hay un brujo buenísimo en San Cristóbal. Vamos para allá, vamos a conocerlo. No, pero eso es solamente una sola vez, solamente para yo saber, curiosidad que yo tengo, porque me han dicho que es muy bueno. Se contaminan. Malas amistades o malos familiares contaminan. Familiares que es mejor tenerlos lejos y no cerca. Porque dañan las buenas costumbres. Es mejor lejos, es como el sol. Se ven lindos de lejos. Y no estoy siendo extremista, yo estoy siendo real y bíblico. Porque el mundo espiritual está ahí.
Que no lo veamos, que lo ignoremos, es otra cosa, pero está ahí. Y va a seguir estando ahí. El Espíritu de Dios y el Espíritu del Anticristo están actuando poderosamente en este tiempo, y con esto concluimos. Primera de Juan 4:1 dice: amados, no ignoréis. Mire lo que es el consejo del apóstol Juan. Mire el consejo del apóstol Juan. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. Por eso nosotros tenemos que, en vez de estar pidiendo dones de sanidades, dones de milagros, dones de esto, dones de lo otro, pida el don de discernimiento de espíritu. Para saber, esa persona que se me acerca, con qué espíritu viene. Porque todo es ejecutado a través de espíritu. Pueden buscar esas dos enseñanzas. Cómo opera el mundo espiritual de parte de Dios y cómo opera el mundo espiritual de parte del diablo. Isaías dice que el Espíritu de Jehová está sobre mí, espíritu de consejo, de sabiduría, de inteligencia, de temor de Jehová. Y hay 7 espíritus ahí. Esos son de Dios y los otros del enemigo. Pero también habla de espíritu de oración. Habla de espíritu de todo. Vamos a ponernos de pie. Cierre sus ojos. Cierre sus ojos, amados. Miren, déjeme decirle algo. Para las damas que utilizan velo, su velo no se lo preste a nadie. Eso es personal. Eso es como su cepillo de dientes, que usted no me lo prestaría a mí. ¿Usted sabe por qué? Porque ese manto puede causar transferencia de espíritu. No, eso sí no, varón. Con el pañuelo de Pablo se sanaban los enfermos, dice Hechos, creo que capítulo 19. Con el pañuelo de Pablo se sanaban los enfermos, porque hay transferencia del espíritu de sanidad con el apóstol Pablo, pero con los libros de magia se quemaron porque también causaban transferencia de espíritu. En el mismo capítulo 19 de Hechos, usted comienza con el pañuelo de Pablo y termina con los libros de magia. Ambos eran transportadores, vehículos para los espíritus. Pongámonos de pie, yo me quedo sentado. Cierre sus ojos. Amado Dios y Padre eterno, Señor, yo intercedo por este rebaño, Señor, este rebaño hermoso que me has dado, para que esta mañana, Señor, tú hagas una impartición del espíritu de sabiduría, para que ellos caminen con sabiduría, pero también imparte espíritu de conocimiento, Señor, en el nombre de Jesús, para que conozcan tus cosas, tus palabras, tus propósitos. También, Señor, te pido que hagas una transferencia del espíritu de temor de Jehová para que caminen, Señor, con reverencia delante de ti. Padre, te pido, Señor, que tú derrames sobre ellos espíritus de oración, así como será derramado en el pueblo de Israel al final de los tiempos. Tú derrames espíritu de oración sobre todos, así como lo comenzaste a hacer con el grupo de varones. En el nombre de Jesús, te pido, Señor, que ellos tengan un espíritu, Señor, que te agrade a todos. Espíritu, Señor, que solamente provengan de ti. Los espíritus que no provengan de ti, Señor, yo te pido que tú lo ates, lo ligues y lo reprendas y lo enmudezcas y lo eches fuera de ellos, Señor. Que no vean las cosas tan liviano. Que cuiden sus ojos de lo que están viendo, que cuiden sus oídos de lo que escuchan, que cuiden su boca de lo que hablan, porque todo esto nos contamina.
Y tenemos que estar guardados, irreprensibles, en el nombre poderoso de Jesús. Amén.